La escuela llegó a casa. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien en su casa cuidándose. Yo soy la profesora Rosa Estuardo Aquevedo, trabajo en la escuela José Elías Bolívar Herrera y hoy traje una clase de lenguaje para quinto año. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. El objetivo de nuestra clase de hoy es analizar textos poéticos. ¿Qué es una poesía? ¿Quién me puede decir qué es un poema? ¿Quién conoce un poema? ¿Qué poemas son los que conocen? ¿Dónde encontramos poemas en la vida diaria? ¿Cuál es el aporte que me hace en mi vida un poema? ¿Para qué me sirve? ¿Qué expresa un poema? A ver, ¿quién quiere responder a esa pregunta? Levantando la mano y respetando los turnos de mis compañeros para poder hablar. ¿Qué es poesía para mí? La manera de expresar los sentimientos con una forma más bonita. Un cuento. Un poema es una canción que se escribe pero que no se canta. Se dice con voz normal, como estoy diciendo ahora yo esto. Voz normal. Pueden hacer llorar, pueden sentirte feliz, algunas son un rollo. Las poesías son como chistes. Ya no tengo una letra perfecta. Uy, Bien, muchas gracias por la opinión. Ahora, el poema es un texto literario y como tal tiene una estructura. Nosotros vamos a trabajar un PTT para reforzar la estructura del poema. El texto poético. Objetivo de la clase, analizar textos poéticos para profundizar su comprensión. ¿Qué son los poemas? O poesías, como ustedes habitualmente lo llaman. Dice que los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de rimas y otros recursos del lenguaje que usa el poeta. Dice que también es un texto poético y pertenece al género lírico. Presenta lenguaje poético, hablante lírico, motivo lírico, figuras literarias, rimas, ritmo. Que su escritura presenta versos, estrofas. Estructura de un texto poético. Verso es cada una de las líneas del poema. Estrofa es un conjunto de versos relacionados con la rima. Rima es la semejanza de sonidos que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Ejemplo, Un ángel guardián, de Gabriela Mistral. Ahí tenemos una estrofa, ¿verdad? Tenemos versos con rima, ¿ya? También los poemas, el poeta les usa unos recursos, son los recursos sonoros, y eso se llaman figuras literarias, uno de los recursos. Entre las figuras literarias tenemos la comparación, la personificación, la onomatopeya, la hipérbole y metáfora. Dentro de las rimas, tenemos que clasificar primero qué es lo que es una rima. La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso. Es uno de los elementos más llamativos del poema. Otro recurso que usamos mucho y que a nuestros alumnos les cuesta comprenderlo o analizarlo es el lenguaje figurado. ¿Y qué es el lenguaje figurado? Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando
a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Ejemplos de lenguaje figurado. Dice, mi hermano tuvo una caída en bicicleta y vio estrellas. ¿Qué significa eso? Que se dio un golpe y quedó mal, ¿cierto? Después dice, otro ejemplo de lenguaje figurado, dice, me comería una vaca. ¿Y qué significa eso en lenguaje? Tener hambre o tener mucha hambre, estar muy hambriento, ¿ya? A continuación vamos a leer dos poemas. Primero vamos a leer el poema La hormiguita. ¿Quién puede leer el poema La hormiguita? A ver, un voluntario. ¿Quién puede ser? Hormiguita, de Esther María Ocesa. Dijo la hormiguita, ¿cómo llego a casa siendo tan chiquita y carga tan pesada? Una la oía y otra la contará, y esta a la otra que cerca pasaba. Llegaron muchas y llegaron tantas, y todas alegres poniendo la espalda a paso de hormiga. Llevaron la carga que así repartida se puso más liviana. Hojitas de rosa, sabroso alimento, guardado en rica despensa de invierno. Después entraron todas a la casa barriendo, y todas, entre todas, lo fueron haciendo. Ahí tenemos el poema. Muchas gracias. Según el poema, ¿qué problema tenía la hormiguita? ¿Cómo lo soluciona? A ver, respondiendo esa pregunta. ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? ¿Cuál es el problema que enfrenta la hormiguita y cómo lo resuelve? Tenía que llevar una carga muy pesada a su casa. ¿Y cómo lo resuelve? Las otras hormiguitas la ayudaron. Muchas gracias. Preguntas como esas nos ayudan a entender mejor un texto, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. El hombre, desde que está en la tierra, se ha inspirado en la naturaleza, ya sea en las artes, en la sociedad o en la literatura. Y un motivo recurrente en la literatura es el árbol. Acá tenemos el poema La higuera, ¿ya? De Juana de Ibarbourou. Este poema comunica cómo se ve la autora frente a la sociedad, cómo se siente ella comparada con las demás personas que la rodean. En su estrofa donde dice, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera, se está reflejando ella misma. Ella se siente fea comparada con el resto, que serían, ella es la higuera y el resto de los árboles serían las personas que están cerca de ella, ¿ya? Además, dice que el mensaje que también entrega este poema es que ella espera que algún día alguien la vea en su intensidad, porque dice que hoy me dijeron hermosa. Ese es el mensaje que ella está esperando, que algún día a ella la descubran su belleza interna, ¿ya? Acá tenemos otro poema para nuestro análisis, ¿ya? Acá tenemos el poema La higuera, ¿ya? Acá tenemos versos, estrofas, rimas. Este poema intenta la autora mostrar su lado interno. Ella refleja en esto lo que es su apreciación de sí misma. Cuando dice que es áspera y fea porque todas sus ramas son grises, esa es ella la que está ahí representándose. Y cuando ella nos dice que todos los árboles son hermosos y bellos, como los ciruelos, los limoneros, los naranjos, ella se está refiriendo al resto de las personas, ¿ya? Eso también nos deja un mensaje a nosotros como docentes para reforzar en ustedes los valores que es respetar
la diferencia entre las personas. Por ejemplo, nuestra sociedad, cuando alguien es distinto, tiende a discriminarlo, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que sobrellevarlo y saber tratar a las personas aunque sean distintas. También acá el mensaje que nos entrega el poema es que ella, dentro de eso, ella también aspira a que alguien la descubra dentro de todo lo que es su esencia, ¿ya? Hay que tratar de interpretar el lenguaje de los poemas. Ahora vamos a ver cómo o qué es lo que hemos aprendido hoy en nuestra clase. ¿Qué son los poemas? ¿Qué es lo que eran los poemas al final? A ver, ¿qué nos quedó claro con respecto a eso? ¿Cuál era el título de los poemas que leímos? La hormiguita, ¿verdad?, de Esther María Oces, y La higuera, de Juana de Ibarbourou. Ya. ¿De qué se trataba? Uno, la hormiguita, se trataba, ¿cierto?, de cómo es la unión que tienen las hormigas. Nosotros, como seres humanos, también aprendimos de ellas. Aprendimos el trabajo en equipo, ¿verdad? Aprendimos la unión. El poema La higuera, acá nos queda de manifiesto, la poeta nos hizo su sentir desde lo más profundo, lo expresó a través de este poema, ¿ya? Y siguiendo con el análisis de nuestros poemas, también tenemos el poema Los tres árboles, que también es un poema inspirado en la naturaleza. El poema Caricia, que también nos interpreta o nos da a conocer el cariño que siente un hijo por su madre. Tenemos también el poema El barquito, que nos habla de la libertad y del valor a la familia. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy de los poemas? Que los poemas expresan sentimientos, ¿verdad? Expresan emociones. ¿Cuáles son los títulos de los poemas que vimos hoy? Vimos el poema La hormiguita, vimos el poema La higuera. ¿De qué se trataban? ¿Cierto? Cómo la naturaleza o el hombre aprende del entorno, ¿verdad? Y lo expresa a través de la literatura, de su comportamiento social. De las hormigas aprendimos, por ejemplo, lo que es la unión, el trabajo en equipo. ¿Por qué es importante un poema en mi vida? Un poema es importante porque me enseña a expresar, desarrolla habilidades lingüísticas en los niños, ya que el lenguaje me ayuda o me favorece la expresión. ¿Qué comunica? Comunica emociones, sentimientos. Emociones como la alegría, la felicidad, sentimientos como el amor, la amistad. ¿Y cuál es el beneficio que me entrega a mí en mi vida, para mi vida personal? Bueno, un poema me ayuda a mí a relacionarme mejor con las personas y poder expresar mis emociones, cómo yo debo comportarme, cómo yo debo tratar. Y ese lenguaje figurado, el lenguaje fluido, solamente lo obtengo a través de los poemas. Bueno, estamos cerrando nuestra clase de hoy, esperando que les haya sido de su agrado. Nos estamos encontrando para la próxima clase. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Un abrazo para todos.